siga bendiciendo. Hemos leído Isaías capítulo 1 del 10 al 15 y en el versículo 10 nos dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El profeta Isaías se está dirigiendo a Jerusalén y se está dirigiendo a las autoridades que estaban gobernando el reino de Judá. Y lo estaban haciendo tan mal, que realmente él los está comparando con Sodoma y Gomorra. De tal manera que dice príncipes de Sodoma, dice pueblo de Gomorra. Y es que tanto las autoridades como el pueblo judío, el pueblo de Israel, no estaban haciendo las cosas que agradan al Señor, sino que estaban siguiendo sus propios caminos. Entonces, el reino de Judá estaba en una situación espiritual decrépita, estaban por los suelos. ¿Y qué nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16 y versículos 49 al 50? Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. La maldad de Sodoma tu hermana. ¿Hermana de quién? Del pueblo de Dios, de Israel. Dice: y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Es decir, el pueblo de Israel había ido aún más lejos de lo que fueron Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 49, dice: aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en muchas iglesias? Que estamos enfrentándonos a un derrumbe espiritual. Nos estamos enfrentando a pastores que están, quieren estos pastores que la atención de los creyentes vaya hacia ellos. Son pastores llenos de infatuidad, fatuos, y realmente lo que van buscando es que la gente les sirva, que el pueblo de Dios les sirva, cuando ellos son los que tienen que estar al servicio del pueblo de Dios. Entonces nos estamos enfrentando a pastores que se divorcian, a hermanos en la fe en nuestras iglesias que se están divorciando, que están siendo infieles, tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo. Y esto se está viendo cada vez más divorcios, cada vez más adulterios, cada vez más abusos espirituales en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nos estamos llevando y llenando del espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál fue la caída? ¿Por qué Sodoma y Gomorra cayeron? ¿Cuál fue su caída? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue soberbia. El motivo fue saciedad de pan. Vivimos en una sociedad del bienestar y la iglesia se ha contaminado de esa saciedad de pan. No nos falta de nada. En otros tiempos no había la tecnología que tenemos hoy. En otro tiempo
había una sola habitación y allí dormía el padre, la madre y los hijos, todos en una misma habitación, cada cual en un rincón, pero así vivían. Y no sabían de otra forma de vida. En la otra habitación tenían la cocina y a lo mejor se iban al campo a hacer sus necesidades. Y esa era la vida y eran felices. No había tecnología, no había móviles, no había televisión, no había todas las tecnologías y que el PlayStation y no sé cuántas más cosas. Pero había amor del padre hacia la madre, de la madre hacia el esposo, hacia el padre. Había amor entre los hijos y eran felices, había felicidad. Los ancianos, los abuelos, cuando eran mayores y ya no podían aportar a la casa, eran queridos y eran súper respetados en la casa. Sí. Amén. Hasta tal punto que si el hijo que ahora era el que llevaba la casa y él era el abuelo, veía que se atrevía a decir algo que estaba mal porque había perdido el sentido de la moral, el abuelo se levantaba y le daba un guantazo al hijo delante de toda la familia. Yo recuerdo que mi tía abuela contaba de que su marido dijo una grosería, dice al de arriba. Dice, y mi suegro se levantó, un hombre anciano, y le dio un guantazo impresionante delante de todo el mundo. Y su marido se quedó callado, porque el abuelo era súper respetado. Era respetado al máximo. ¿Dónde están los valores? Creyentes que llevan a sus padres a las residencias, porque son un fastidio para su vida, porque ya no tienen tiempo para cuidar a sus padres y tienen que salir a trabajar en el multiempleo, salen de un trabajo y se van a otro, porque resulta que tienen muchos pagos y se han metido en muchas deudas para conseguir más y más bienes materiales, porque resulta de que no se pueden quedar atrás cuando el vecino va delante de él y se ha comprado un coche mejor, por ejemplo. Y ese espíritu está entrando en las iglesias y no podemos consentir que ese espíritu entre en nuestras iglesias. Esta fue la maldad de Sodoma. La maldad de Sodoma no solamente fue la homosexualidad, no. La maldad de Sodoma fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Sabéis por qué llegaron a la homosexualidad? Y eso se veía como algo normal dentro de la sociedad de Sodoma y Gomorra, por causa de la ociosidad. Todo pecado está esperando un momento de ociosidad. ¿Por qué Eva cayó en la tentación? Porque mientras que su marido estaba cultivando la tierra para la cual fue puesto, Dios lo puso a cultivar la tierra, ella andaba sola. Y también fue culpable su marido, porque su marido tenía que haber dicho, mira, no te vayas. Yo estoy cultivando la tierra, pero tú me vas a ir pasando los frutos, las semillas que yo voy a ir plantando. Y allí hay un poquito de abono, y cuando yo plante una de las semillas, tú coges un poquito de abono y lo echas. Y así de esa manera hubiera habido una comunión, una interrelación. O vete por aquí y deshierva un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les faltó comunión. Uno andaba por un lado, la otra andaba por otro. Eva estaba ociosa y ahí la pilló el maligno. Todo pecado está esperando un momento de ociosidad. Y cuando una sociedad tiene mucho tiempo libre, hay mucha ociosidad, entonces lo que pasa es que la sociedad se corrompe. Y cuando en una sociedad
se ridiculiza los valores que Dios ama y estima, cuando se ridiculiza a Dios, cuando se ridiculiza los valores de la palabra de Dios, con soberbia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sociedad cae moralmente. Hermanos queridos, ¿no será que ese espíritu está entrando en nuestras iglesias? ¿Por qué están cayendo muchos pastores? ¿Por qué está habiendo divorcios dentro de los cristianos? Y ya como que algunos de estos cristianos quieren justificar esa situación como algo normal, como algo plausible, cuando técnicamente la palabra de Dios solamente autoriza el divorcio por causa de fornicación, por causa de una aberración sexual cometida por una de las partes, sea la que sea y del tipo que sea. Es la única base del divorcio bíblico. Y también podíamos contar el abandono de hogar, porque Pablo dice, en ese caso, el creyente no está sujeto a servidumbre. Es el llamado privilegio paulino, lo llaman así algunos teólogos. Pero bueno, yo no he venido a hablar del divorcio, ni nada de esto. Yo lo que he venido a hablar en esta tarde es de la caída moral que se está produciendo en nuestras iglesias como influencia del mundo. Entonces, nos sigue diciendo la palabra del Señor. Versículos 11 y 12, dice, ¿para qué me sirve? Dice el Señor, oigamos lo que el Señor dice en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Entonces, ahora yo pregunto, ¿es que acaso Dios no había ordenado que le hicieran sacrificios de bueyes, de carneros, de chivos, de corderos? ¿No lo había establecido el Señor? Entonces, ¿por qué se queja? ¿Por qué se queja si los israelitas, los de Jerusalén, a los cuales él está llamando la atención, estaban haciendo eso? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál fue la causa de la queja de Dios? ¿Por qué Dios se quejaba? Porque Dios, hermanos, los quería a ellos. Dios los quería a ellos. Este es el problema. El problema no es ir a hacer un cumplimiento. Bueno, lo que Dios quiere es que yo vaya y le ofrezca un sacrificio. Yo voy al templo, le ofrezco el sacrificio y se acabó. Y yo sigo haciendo mi vida, a mi manera. Y yo ya lo tengo contento, yo ya he cumplido con Dios. No. Dios lo que quiere es, te quiere a ti. Dios quiere a sus hijos. Dios quiere a su pueblo. Dios quiere un pueblo consagrado a Él. Un pueblo santo, un pueblo recto delante de su presencia que hace su voluntad. Amén. Y nosotros iremos al templo, iremos a la iglesia, al culto, a ofrecer nuestro carnero, a ofrecer nuestro buey delante de Dios y seguimos una vida de laxitud, haciendo lo que nos da la gana y justificando muchas cosas que no le agradan al Señor. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, porque el Señor no quiere vana ofrenda de nuestros labios. Hoy no llevamos un cordero, hoy llevamos un cántico, llevamos una oración, llevamos una lectura de la palabra, pero hermanos queridos, eso tiene que salir de nuestro corazón verdaderamente. Amén. Si Dios quiere recibir, Dios va a recibir ese sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, si hay rectitud en nuestros corazones. Si estamos simplemente yendo a la iglesia para cumplir, porque nos da vergüenza
de que el pastor o los hermanos digan, mira, ya está faltando a la iglesia y tú vas a remolque al culto simplemente por los demás y no por el Señor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no quiere ese sacrificio. Dios no quiere esa ofrenda. Dios no quiere ese cántico que sale de tu boca. Dios no quiere una falsa oración. Dios no quiere una lectura que habla, usando una palabra de mis tiempos, te repatea, que no va, no la sientes. Al contrario, te es un fastidio leer la palabra de Dios, porque estás tan metido en las cosas del mundo que ya te es un fastidio incluso leer la palabra. Y cuando haces el devocional por la mañana, resulta de que lo haces de carrenderilla, como decíamos en mis tiempos. Rápido, rápido, rápido para cumplir, que me voy al trabajo. No es así. Vale más que leas poco, pero que lo poco que leas, lo sientas, lo vivas, medites en lo que estás leyendo, poniendo tu corazón, poniendo tu vida, poniendo tu alma en lo que estás haciendo, que cumplas delante de Dios, por cumplir como los religiosos que van al servicio simplemente por cumplir. Dios no quiere que le cumplan. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere una actitud de autenticidad delante de Él. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a seguir leyendo los versículos 13 y 14. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. Y hermanos queridos, ¿qué nos dice en Romanos 12 del 1 al 2? En Romanos 12 del 1 al 2 nos dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no llevamos corderos ni bueyes al sacrificio. Tú eres el sacrificio que quiere ser acepto delante de Dios, que tiene que ser acepto delante de Dios, que es nuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? Nuestro culto racional. Es decir, pensando en lo que estamos haciendo, poniendo vida, alma y corazón en lo que hacemos. Amén, amén. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Que es una verdadera advertencia de parte de Dios y al mismo tiempo una enseñanza de cómo nos tenemos que comportar en todo tiempo y en todo lugar. Y más en esta época. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no os amoldéis a las maneras del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, no nos dejemos envolver por el mundo. No seamos almas adúlteras. Transformemos, renovémonos por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Esto que yo estoy haciendo agrada a Dios? Esto por ganar más, ahora voy a trabajar los sábados, descuidando a mis hijos, sin darle tiempo a mis hijos, sin darle tiempo a mi esposa, voy a echar 8 horas más, o por lo menos la mañana del sábado, y así gano 200 euros más al mes. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena esos 200 euros? Si mientras más ganas, más gastas. No merece la pena. El tiempo que tenías con tu esposa y con tus hijos vale más que esos 200 euros. Dios va a multiplicar el dinerito que tú ganas de lunes a viernes, no le hace falta
que añadas un sábado, lo va a multiplicar. Cuando Dios pone la mano sobre nuestros bienes, se multiplican. Es como si tú que horneas un pan, le echas levadura y la levadura crece. El poder de Dios hace crecer tus finanzas, tu economía. Y si no puedes comprar chuletas, pues compra unas salchichitas, pero las disfrutas con los tuyos, en compañía de los tuyos, en la paz de Dios. Gloria al Señor. No merece la pena, no merece la pena. ¿Y qué nos sigue diciendo? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Hermanos, en el Nuevo Testamento la oración es como el incienso. Así es comparada como el incienso. Hermanos, orar está bien. Orar está bien, pero ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es la intención de nuestra oración? Hermanos queridos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Luna nueva y el día de reposo. Dice, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, luna nueva, es decir, los festejos de la iglesia allí en el local, y día de reposo, los domingos, los cultos dominicales. Dice, el convocar asambleas, es decir, convenciones, congresos, eventos. Dice, no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir. ¿Realmente lo que estamos haciendo es agradable al Señor? ¿O es simplemente una costumbre, un acto religioso? Algo que es vano ante los ojos de Dios. Porque si no lo hacemos con autenticidad, Dios no puede recibir esos congresos, esas asambleas, esos eventos multitudinarios. ¿Cuál es la intención de esas asambleas? De esas convenciones, que crezcamos más, que nuestra denominación se ponga en primer lugar, porque hay que imitar lo que otros están haciendo. Y si los otros están ganando mucho más miembros, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Es eso? ¿Es esa la intención? ¿Estamos idolatrando el crecer por el crecer? ¿O estamos haciendo la asamblea, el congreso, la convención, porque amamos al Señor y queremos ganar almas para Cristo? Es el amor a Cristo lo que tiene que mover a la iglesia. Amén, amén. Y no el egoísmo y la vanidad de decir, hemos crecido mucho, tenemos mucho más miembros que el año pasado. Oh, qué gran denominación somos. Ya. Entonces el Señor dice, no lo puedo sufrir. Entonces no están centradas en Cristo. Esas asambleas, esas convenciones y los cultos dominicales no están centrados en Cristo, ni están centrados en su gloria. Idolatramos al ministro. Muchas veces la gente, ay, qué bien predica este hermano, ay, qué amor tiene, y van idolatrando al ministro, y a lo mejor no sabe que es un hipócrita, que tiene apariencia de piedad, pero realmente a lo mejor es un ministro falso, porque a lo mejor por detrás está haciendo lo que desagrada al Señor, y tú vas, uy. No. Es al Señor. Amén. Al quien tú tienes que seguir. Amén. Ese hombre no es nada. Ese hombre es un pecador igual que tú. Tú no te fijes en mí. Tú no te fijes en ningún pastor. Tú pon tu mirada en Cristo. Y cuando tú pones tu mirada en Cristo, entonces no caerás jamás y perseverarás siempre hasta el último día de tu vida. Ayúdanos, Señor. Hermanos, no estamos para idolatrar al ministro. Y si nos involucramos, nos inflamos a costa del culto. Hay gente que se involucra en el culto simplemente porque quiere estar allí delante, para que lo miren y para que digan, yo aquí en la iglesia soy alguien.
No soy un hermanito que se sienta allí. No, yo estoy al frente. No es así. Tú estás al frente, pero para servir. Y si no tienes claro eso, de que estás al frente y subes a la plataforma para servir a Dios y a tus hermanos, entonces siéntate, porque no estás con las motivaciones correctas delante de Dios. Entonces, si no somos capaces de entender lo que es la sola gloria de Dios, que estamos trabajando para la sola gloria de Dios, ese es un principio de la reforma. Solo a Dios gloria. Entonces, si no entendemos eso, si eso no está en lo profundo de nuestro corazón, de nada sirve. Es vanidad delante de Dios. Entonces, hermanos, hemos quitado la idolatría de nuestras congregaciones locales para idolatrarnos a nosotros mismos. Para idolatrarnos a nosotros mismos. Y eso es una iniquidad delante de Dios. Es una iniquidad delante de Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice el Señor, que hemos leído. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Si ellos le llevaban ofrenda, si ellos le quemaban incienso como él había establecido en el libro de Levítico, entonces ¿cuál era el problema? Dice, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es iniquidad a los ojos del Señor, porque la intención no es correcta, porque el corazón del creyente no está en lo que se está ofrendando a Dios. Y Dios no quiere una ofrenda así, que no está buscando su gloria. Que dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Iglesia del Señor, cuántas cosas se están haciendo que muchas veces resulta que el Señor nos dice que las tiene aborrecidas su alma. ¿Por qué? Repito de nuevo, porque la intención de las mismas no son correctas, no son rectas delante de Dios. Dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Iglesia de Cristo, hermanos queridos, reflexionemos, hagamos un alto en el camino. En esta tarde el Señor nos está hablando para que paremos un momento, reflexionemos en lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras motivaciones y hagamos las cosas para el Señor verdaderamente, buscando su gloria. Tú no vales nada, tú no eres nada, el pastor no es nada. La iglesia en sí por sí misma no es nada. Dios es el que nos da valor. Dios es el que nos da valor. Si hay valor en tu vida es porque Cristo está en ti. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La honra y la gloria solo sea para el Señor. Amén. Él ha preparado la obra. Nosotros montémonos al carro, montémonos en la obra. No eres tú, es el Señor, es Dios el que quiere ser servido. Eres tú el que te tienes que incorporar al plan de Dios, a la obra de Dios, a la obra que Él ha preparado. Y cuando el pueblo de Dios se incorpora al plan de Dios, a la obra de Dios, ¿sabéis una cosa que es lo que ocurre? Que tú eres bendecido y la ofrenda que tú le das al Señor es acepta y agradable delante de Él. Gloria al Señor. Porque la estás haciendo con las motivaciones correctas y rectas delante del Señor. Entonces, imaginémonos lo que puede sentir Dios cuando en nuestros eventos y cultos nos centramos en el ser humano, empezando por nosotros mismos, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 15? Dice, cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendáis vuestras manos. Hermanos queridos, ¿cómo es eso? Hermanos queridos, yo levanto mis manos delante de Dios. Cuando oro, me gusta mucho levantar mis manos. Cuando estoy orando, las levanto con frecuencia. Hermanos queridos, ¿está eso mal? ¿Es malo delante de Dios? En absoluto. Que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. ¿Para qué entonces levantamos nuestras manos? ¿Cuál es la intención de levantar nuestras manos delante de Dios? ¿Cómo es entonces que si Pablo está diciendo que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, cómo es que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos? Como que hay una contradicción, no, pero en realidad no hay contradicción ninguna. El problema está en la intención. Ahí donde está el problema. ¿Para qué levantamos nuestras manos? ¿Para quedar bien ante el pastor como una obligación? Ay, mira, el pastor está mirando a la iglesia porque el pastor es un manipulador y entonces está mirando a la iglesia, está mirando a los hermanos y como ve que uno no levanta las manos, pone una expresión de desagrado y entonces para evitar que me mire así el pastor, yo levanto mis manos. ¿Puede eso agradar a Dios? No puede agradar al Señor. ¿Para qué levantamos nuestras manos? ¿Para quedar bien ante la iglesia? Como una obligación, porque como todos lo están haciendo, yo levanto mis manos. Pues muy mal. Ese no es el verdadero motivo por el cual tú tienes que levantar tus manos delante del Señor. ¿Para qué levantamos las manos? ¿Para aparentar santidad? ¿Para aparentar piedad y ganar puntos delante de los que están a tu alrededor? ¿Para eso levantas tus manos? ¿Sabes si esa es la intención? Si eso es lo que tú estás haciendo, mira, escucha lo que dice el Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué? Porque no es malo levantar las manos. Lo malo es que la intención con la cual tú levantas tus manos no sea la intención recta y correcta y piadosa delante de Dios. Y dice la palabra, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Yo no oiré. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema de la iglesia en la actualidad? El Señor nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es el quid de la cuestión. Por eso es que el Señor no podía aceptar las oraciones, ni esas manos que se levantaban delante de Él, ni los sacrificios que le ofrecían, porque no lo estaban haciendo en espíritu y en verdad, hermanos. Ese es el problema. Entonces, hermanos, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Sin apariencias, sin hipocresías, no con una apariencia de piedad, pero que tu corazón esté lejos del Señor. Si tú estás levantando tus manos en el culto, pero estás pensando en que en cuanto acabes el culto tienes que salir corriendo a aquella tienda que es la única que está abierta en domingo y tienes que comprar X cosas, X alimentos, pues entonces, amigo mío, no estás haciendo las cosas con rectitud. Cuando estamos en el culto, lo único importante, lo único que tenemos que pensar es en Dios.
En lo único que tenemos que pensar es en lo que estamos haciendo en ese momento, porque tú estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, acepto, agradable delante de Dios, que es tu culto racional. Tu culto racional. Tienes que estar pensando en el Señor, en lo que estás haciendo. Si tú oras, si tú levantas tus manos, si tú estás en la alabanza, si tú estás ofrendando, tienes que estar en el Señor. Tú tienes que pensar en Cristo. Gloria al Señor. Amén. Porque así estás comportándote como un verdadero adorador delante de Dios. Adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque estos son los adoradores que Dios busca. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 15? Vamos a leerlo otra vez. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. A lo mejor nosotros, hermanos queridos, no tenemos nuestras manos manchadas en sangre. No hay nadie en nuestra congregación que sea un asesino, ni muchísimo menos. Pero, hermanos, nuestras mentes pueden estar llenas de envidias, pueden estar llenas de soberbia, pueden estar llenas de vanagloria, de palabras crueles. Hay pastores y presbíteros dentro de la iglesia que son crueles a la hora de corregir a un hermano. Y se creen a lo mejor que tienen razón y dicen, bueno, yo es que tengo que decir la verdad. Yo no sé dónde voy a ir, dónde voy a llegar, pero tengo que decir la verdad. Bueno, que la verdad, o lo que a ti te parece que es la verdad. A lo mejor es cierto que lo que estás diciéndole a ese hermano es verdad. Pero ¿cómo se lo estás diciendo? No solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Porque la verdad, cuando se dice sin amor, mata. Mata. Entonces, tenemos que decir las cosas sin crueldad. Quitar palabras crueles de nuestra vida. Un cristiano no se comporta de esa manera. Palabras vulgares, pensamientos deshonestos, chismes y críticas, hermano querido. Entonces, cuando hay todo eso en nuestras vidas, Dios no puede aceptar la ofrenda de nuestros labios. Dios no puede aceptar nuestros sacrificios de alabanza, nuestras oraciones, nuestras manos que se levantan aparentemente en adoración delante de Dios. Hermanos, ¿y los cánticos los recibe el Señor como verdadera adoración? Les invito, hermanos queridos, a hacer una última lectura. En Amós capítulo 5, versículos del 21 al 24, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Es un texto paralelo a Isaías capítulo 1 del versículo 10 al 15. Dice, abominé vuestras solemnidades, habla el Señor, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. No escucharé las salmodías de vuestros instrumentos. Quita de mí la multitud de tus cantares. Entonces, hermanos, ¿los cánticos los recibe el Señor como verdadera adoración? ¿O no, son rechazados por el Señor? No los puede soportar. Y nos dice, quita esos cánticos delante de mi presencia. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo como lo que debemos de ser. Dios está buscando no actos, está buscando autenticidad. Dios no está buscando cosas que tú le des, te está buscando a ti mismo. Te quiere a ti,
a ti realmente convertido y consagrado en rectitud, en verdad. Un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos dice en el siguiente versículo? Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí puede ser una sentencia que está decretando el Señor contra su pueblo hipócrita, su pueblo que no le está adorando en rectitud, sino que está lleno de pecado, y entonces está mandando juicio y justicia. O también podemos tomarlo no como una sentencia ni como una retribución, sino que cuando habla del juicio, dice, pero corra el juicio como las aguas. El juicio lo podemos tomar también en otro sentido, que es tener tino y sensatez. Juicio, en el sentido de tener tino y sensatez. Y cuando habla de justicia, también lo podemos tomar como una conducta recta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Que ese juicio, ese tino, esa sensatez corra en la iglesia del Señor como las aguas, y la justicia, entendida como una conducta recta y piadosa delante de Dios, corra como impetuoso arroyo en la iglesia del Señor, en nuestros cultos, en nuestras congregaciones. Hermanos queridos, ¿qué nos dice el versículo 24? Bueno, ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Que ese sea el verdadero sentir de la iglesia. Dios quiere que la justicia y el juicio corra por la iglesia. Y de esa manera, todo lo que hagamos delante de Dios en nuestros cultos será una ofrenda acepta y agradable delante de Él. ¿Qué podemos concluir de este mensaje en esta tarde? Pues que Dios nos pide una vida de perseverancia, una vida de madurez y de crecimiento. Tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Cómo va nuestra vida delante de Dios? Como padres de familia, como esposas, como hijos sujetos a la autoridad de los padres. ¿Cómo es nuestra vida delante de Él? Y cuando nos presentamos en la iglesia, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Somos verdaderamente adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad? Dios nos pide reflexión en esta tarde sobre la rectitud de nuestras vidas y también de nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Dios nos pide en esta tarde arrepentimiento, que hagamos un alto en el camino, para, antes de seguir en esa línea, en esa marcha que llevas. Para un momento. Dios nos pide arrepentimiento y confesión. Hermanos queridos, nosotros los pentecostales muchas veces hemos despreciado y no hay pecado, no hay falta de pecado en ello, a las iglesias históricas, a las iglesias que nosotros llamamos tradicionales, pero realmente hay muchas cosas buenas en estas iglesias. Hay muchas cosas buenas. Una de las cosas buenas que hay en las iglesias tradicionales es que normalmente los cultos los empiezan con una oración de confesión de pecado. Antes de empezar el servicio, antes de empezar los cánticos, antes de empezar la adoración, hermanos queridos, hay una oración de confesión de pecados. El pastor o un hermano se levanta orando, pidiendo perdón por los pecados de la iglesia, por los que están allí en ese servicio. Y cada cual en su corazón sabe en qué ha ofendido al Señor, y antes de presentar
la ofrenda de nuestros labios, la alabanza, primero hay una oración de confesión. Hagámoslo. Lo puedes hacer tú en tu casa antes de empezar el culto. Acordémonos en el mismo culto de orar antes de empezar nuestro servicio pidiendo perdón por aquello que no agrada al Señor en nuestras vidas. Dios nos pide que nos demos nosotros mismos como sacrificio vivo, lo cual le es agradable. Si lo hacemos en espíritu y en verdad, no con fingimiento, sino con autenticidad, hermano. El Señor nos está pidiendo en esta tarde autenticidad en nuestras vidas. Una verdadera rendición delante de Dios. Dios no quiere cosas, Dios te quiere a ti. Cristo no murió para que le dieran un culto, una ofrenda. No, el Señor murió para salvarte a ti, porque te amaba a ti, porque te quería a ti. Gloria al Señor. Señor le siga bendiciendo. Amén.